Muy buenos días, estudiantes. Hoy quiero compartir este video con el cual hice con el propósito de darle una breve introducción a lo que es los fundamentos históricos y sobre todo la influencia filosófica que se reflejan en el trabajo de Morgenthau. En este caso no vamos a discutir a Morgenthau, pero sí vamos a tratar de hacer sentido sus planteamientos principales y ver entonces cuáles han sido las influencias que él acoge. Y para darle una idea, yo creo que muchos estudiantes, ¿verdad?, especialmente aquellos que han tomado cursos conmigo, saben un poco sobre lo que es el concepto del realismo. Y el realismo no solamente es una teoría, también es una política, una práctica política. Las primeras ocasiones en las que se utiliza la palabra realismo viene del término alemán Realpolitik, que no es otra cosa que la política real o práctica o la política actual. Y fue un concepto que fue acuñado por von Ruschau, aunque se utilizaba en esferas, pero de manera informal, en esferas políticas de manera informal, pero fue Ludwig el que pues, lo inmortalizó en sus trabajos literarios y manifiestos. Y la, y, pero la persona que más se conoce por utilizar es Realpolitik como una forma de hacer política, especialmente política exterior, fue Otto von Bismarck. Otto von Bismarck fue un diplomático de lo que era Prusia y eventualmente también terminó siendo subido de poder en Francia. Pero obviamente esto lo conocemos hoy, pero en aquel momento él deseaba que Prusia se había sido destruida básicamente y era una pequeña estado, pues él deseaba que Prusia reuniera poderes, se fortaleciera, y para esto él necesitaba tratar de contener las grandes potencias europeas para que Prusia entonces pudiera salir, ¿verdad?, y pudiera fortalecerse. Y en aquel momento las grandes potencias eran Austria, era Francia y era Rusia. Y, y en él entendía que dentro de la política no había cabida para los asuntos morales, para los asuntos éticos, sino que debía ser pragmática y debía ser sobre todo eh, con el fin de la sobrevivencia del Estado. En este intento de hacer Prusia mayor, una mayor potencia, por ejemplo, negoció el matrimonio de María Luisa, que era de Austria, con Napoleón. Él se daba a sí mismo frente a Napoleón como un gran aliado. Y él lo hizo, por un lado, ¿verdad?, para hasta cierto punto bajar la desconfianza de Napoleón eh, y tratar de disuadirlo, de mirar a otras áreas y de pensar que otras potencias eran las enemigas. Eh, También, mientras hacía todo esto con Francia, por el otro lado negociaba con el zar ruso, que era el enemigo declarado de Francia y la única potencia que podía contener a Francia bajo las ambiciones imperialistas de Napoleón. Y proveía secretos, bueno, hacía una serie de cosas de manera que Rusia pensaba que él era un aliado importante de Rusia, mientras por el otro lado a Francia le hacía lo mismo, pero con Austria y también con Rusia. Eh, por otro lado, él quería desaparecer a Austria, pero él hacía creer a Austria que él era un mediador
y hizo que Austria permaneciera como al margen de la coalición antifrancesa de 1813. O sea que él manipulaba todas las potencias de manera que hubiese cierto tipo de equilibrio, que ninguna potencia obtuviera demasiado de mucho poder, y así eso le permite, y con el fin, ¿verdad?, de ver a Prusia fortalecerse. O sea, de nuevo, a toda forma uno pensaría que esto es antiético, ¿verdad? Ir a la espalda de uno versus el otro. Pero él lo que entendía que esto era la política real o la práctica real de la política, es realpolitik. Eh, y fue muy exitoso en el proceso de hacer esto. Igual que Metternich, que no tenemos tiempo para discutir, pero si usted tiene la oportunidad, le aconsejo que busque también la historia de Metternich. Pero esto es la práctica, pero en términos realmente filosóficos, teóricos, podemos remontar una de las influencias más importantes al trabajo de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Ahora, la guerra del Peloponeso son varios tomos de la historia de la guerra. No es lo que ustedes vieron en clase, lo que yo le asigné es un resumen de resumen de resumen. Pero Tucídides se le conoce como ser el padre de la historia científica o la historiografía científica. Pero usted tiene que pensarlo también dado su contexto histórico. Él escribe esto cientos de años antes de Jesucristo, antes de Cristo. En aquel momento la mayoría de los recuentos de eventos como guerra en Grecia se le daba un carácter metafísico en donde las deidades intervenían o que la guerra era consecuencia de los caprichos de las deidades o que los héroes, ¿verdad?, eran hijos de cierta deidad. O sea que las causas, las acciones en cualquier evento político, especialmente en la guerra, en la Grecia de ese momento, siempre se le adjudicaba un elemento, ¿verdad?, metafísico, un elemento que no estaba controlada por las acciones del ser humano, sino por algo más allá del ser humano. En otras palabras, las deidades griegas. Y si ustedes leen la guerra de Peloponeso, él arranca precisamente diciendo: yo voy a contar las cosas según cómo, ¿verdad?, lo vi, me lo narraron. En otras palabras, él no va a darle una interpretación metafísica a las causas de la guerra, sino que él va a tratar de hacer un récord tal cual él descubre empíricamente a través de los recuentos de las personas que estuvieron envueltas en la guerra del Peloponeso. Y esa era la primera vez que tú tenías, por lo menos en el récord de la historia occidental, una persona que decide hacer un récord de un evento histórico tal cual fue investigado y fue reportado por las personas presentes, que es una de las metodologías que la historiografía moderna utiliza. Otra cosa que también tienen que entender, que la guerra del Peloponeso fue la peor guerra que se había visto en la península griega. Recuerden que la península griega, a pesar de que se compartía el mismo idioma, se compartía la cultura helénica, estaba dividida en ciudades-estado con sistemas políticos bien distintos, sistemas económicos bien distintos, con distintas capacidades militares. Y luego que él discute todos los eventos al final de los tomos, y yo le incluyo eso en el resumen, él le explica que, y aquí lo tengo en inglés: the real cause are considered to be one which was formerly most kept out of sight, the growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon made war inevitable. Quiere decir que él
argumentaba que la causa de la guerra no fue el capricho de un dios, sino la guerra fue causada por un cambio en la distribución de poder dentro de la península helénica. Quiere decir, ¿verdad?, que si queremos entender las relaciones, ¿verdad?, o las causas de guerra, tenemos que ver entonces la distribución de poder y las diferencias entre estados dentro de un sistema internacional. Así que tengan esto en mente, que él adjudica la causa de la guerra a cambios en la distribución de poder en el sistema internacional, que en aquel momento, cuando hablábamos de sistema internacional, realmente nos referimos a la península helénica, porque eso era el único mundo que existía, todo era bárbaro. O sea que Grecia era el centro del mundo y el único mundo que importaba. Otra influencia teórica del realismo, ¿verdad? Y esto vamos a darle aquí un fast forward de más de cientos y cientos de años, fue el libro El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen conocimiento del Príncipe, han leído, pero sé que muchos de ustedes también son estudiantes que no son de nuestra departamento y tal vez no tengan conocimiento del Príncipe. Pero el Príncipe fue un tratado filosófico escrito por Nicolás Maquiavelo en un contexto en donde Italia en aquel momento estaba dividida, había sido dividida entre distintas potencias europeas, estaba siendo dominada cada parte por distintas potencias, y era básicamente una colección de distintos territorios y reinados. O sea que igual que la península helénica en aquel momento, la península de Italia estaba básicamente dividida en pedazos. Y Maquiavelo básicamente escribe este libro con la idea de que en aquel momento el que él entendía que debía ser el príncipe tuviese una fuente para conducir la política exterior disculpen, y la política interior en Italia, en la península itálica, con un solo fin: consolidar el poder y sacar a los extranjeros de la península. Él buscaba, igual que Otto von Bismarck, la unificación del país y la consolidación del poder. A diferencia de otros filósofos de contemporáneos Maquiavelo no se preocupa por asuntos esotéricos, metafísicos o éticos, o se pregunta qué es la justicia y cómo se debe criar un ser humano, nada de eso. Él lo que se enfocaba era en el poder mismo, cómo se obtiene el poder y cómo se mantiene el poder. Estas son las dos preguntas esenciales que uno puede identificar, que le dan el hilo conductor a todo el libro El Príncipe de Maquiavelo. Y aquí yo les voy a dar, ¿verdad?, varios puntos importantes que he recopilado o que saqué del texto, y yo creo que con estos puntos, ¿verdad?, son frases, son citas directas, podemos empezar a hacer algún tipo de relación con las escrituras de Morgenthau. Un ejemplo, uno de los puntos importantes de Maquiavelo es que él argumentaba que un príncipe no debe tener otro objeto, ni pensamiento, ni preocuparse de cosa alguna fuera del arte de la guerra, y lo que a su orden y disciplina corresponde, pues lo único que compete a quien manda. En otras palabras, todo líder político, hombre de Estado, en este caso príncipe o rey, su objeto principal es estar preparado para la guerra y hacer la guerra y ganar la guerra. De nuevo, para Maquiavelo, esta era la única forma en que un Estado podía sobrevivir y mantenerse y mantener poder. Igualmente él argumentaba que aquel que deja que deja lo que se hace por lo que debería hacerse. Ojo, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse.
marcha a su ruina en vez de beneficiarse, pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual, es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no, de acuerdo a la necesidad. De nuevo, el argumento más importante de Maquiavelo es que tenemos que dejar a un lado el idealismo de cómo deben ser las cosas, qué es lo ético y qué es no lo ético, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo moral, qué es lo que no es moral. Él lo que entiende es que eso no importa, porque en la vida real hay tanta gente mala que tú no puedes mantenerte bien haciendo el bien sin terminar siendo arruinado. En otras palabras, en el caso de un príncipe, si el príncipe hace el bien todo el tiempo y trata de conducirse de manera moral todo el tiempo, termina poniendo su reinado en peligro, pero sobre todo la sobrevivencia de su estado en peligro. Y es un llamado a la relatividad ética, al asunto de que las consideraciones éticas no son en un fin mismo, sino que son un medio que se utiliza utilitariamente para alcanzar ciertos objetivos políticos, o sea, la necesidad política. Otra cita importante del libro de Maquiavelo, El Príncipe, expone que sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe poseyese las que son consideradas buenas. Pero como no es posible poseerlas todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo consiente, le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significaría la pérdida del Estado. Y, si puede, aún de las cosas que no se lo harían perder. Pero si no puede, no debe preocuparse de gran cosa, y mucho menos de incurrir en la infamia de vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado. Porque si consideramos esto como frialdad, hallaremos que, a veces, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad. Esto es una de las citas más importantes del Príncipe, porque te dice cuál es la razón de ser de todo líder político y cuál es el rol de la ética y lo moral para cumplir esa razón de ser. Aquí, y en este caso, aquí lo más importante es que ustedes entiendan que la razón de ser es mantener el Estado, la sobrevivencia del Estado, y que nadie puede hacer, ningún líder tiene el derecho de hacer algo que, aunque parezca loable, que parezca una virtud, que parezca lo correcto, ponga en amenaza a ese Estado. También hay varias cosas que debemos entender de Maquiavelo. Uno de los puntos que él establece es que conviene advertir que un príncipe nunca debe aliarse con otro más poderoso para atacar al tercero, sino de acuerdo con lo dicho cuando las circunstancias lo obligan, porque si venciera queda en su poder y los príncipes deben hacer lo posible por no quedar a disposición de otro. Y este tipo de discusión sobre las alianzas es bien extensa dentro de Maquiavelo, y él lo trata con mucho detalle porque él entendía que, de nuevo, para la sobrevivencia del Estado era necesario saber con quién aliarse y con quién no aliarse y cómo aliarse. Él entendía que era importante ser abierto con quien uno sea y no ser neutral, pero también entendía que no se aliara con un Estado más grande para atacar a un tercero, porque eso lo que iba a hacer es darle más poder al Estado más grande y, por tanto, al darle más poder, su propio Estado estaba en peligro. O sea que, de nuevo, él está analizando el asunto de la distribución de poder dentro de un sistema internacional muy parecido al mismo análisis que hace Tucídides con la guerra del Peloponeso, en la cual también adjudicaba la causa de la guerra a este desbalance de poder.
Y es lo mismo para Maquiavelo. Él entendía que muchas de las ocasiones en donde se hacía la guerra precisamente por la ambición de otros príncipes y la debilidad de aquellos principados que eran flanco de ataque. Igualmente, uno de los autores que más influencian el realismo es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, él era un filósofo inglés y para que tengan un poco de contexto histórico, él escribió el famoso libro El Leviatán en 1650. Esto es justamente 2 años luego que se termina la guerra de los 30 años. ¿Se acuerdan que el famoso tratado que crea el sistema internacional con soberanía territorial fue en 1646? O sea que Thomas Hobbes vivió todos los años más importantes de su vida, sumado en una guerra civil dentro de Gran Bretaña, dentro de lo que es Inglaterra, y también entre Inglaterra y otros reinados a través de Europa. O sea que era por años, todos los años más, desde que él era chiquito, lo que él vio fue guerra y guerra. O sea que era un contexto puramente caótico en Europa. Igualmente, sus años de formación más importantes es a base de los movimientos de ilustración, del liberalismo, pero sobre todo también de los conocimientos avanzados dentro de la física y la química, como las famosas leyes de movimiento de Isaac Newton. Y el libro, él básicamente lo estructura en 3 partes, y yo creo que aquellos que han tomado clase con Raúl Cotto saben esto. Él se pregunta primero cuál es la naturaleza humana, luego se pregunta, dada esta naturaleza humana, qué tipo de gobierno es el ideal para, 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 para el beneficio de las personas, dada la naturaleza humana. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cómo entonces uno puede hacer cambios si hay un problema con las instituciones? Pero en este contexto nos vamos a quedar con las primeras 2. Y les traigo también citas del Leviatán porque yo creo que con estas citas son bien reveladoras sobre los puntos principales que trae Thomas Hobbes en su libro. Por ejemplo, en el capítulo 2, Hobbes escribe que cuando una cosa permanece en reposo, seguirá manteniéndose así a menos que algo lo perturbe. Es una verdad de la que nadie duda, pero que cuando una cosa está en movimiento, continuará moviéndose eternamente a menos que algo la detenga. Constituye una afirmación no tan fácil de entender, aunque la razón sea idéntica. O sea que ahí uno ve la influencia de las leyes de física de Newton, estableciendo, ¿verdad? O haciendo la analogía entre el cuerpo físico inanimado y eventualmente empieza a hacer, a comparar el cuerpo del hombre o el espíritu del hombre como estos cuerpos inanimados de lo físico. Por ejemplo, le dice, cuando un cuerpo se pone una vez en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida. Y el obstáculo que encuentra no puede detener ese movimiento en un instante, sino con el transcurso de tiempo y por grados. Y él empieza a hablar sobre la naturaleza humana y empieza de nuevo a pensar, a hacer la analogía de que la naturaleza humana marcha en cierta dirección, como si fuera un cuerpo, ¿verdad?, moviéndose, y que esa naturaleza humana solamente se puede detener con una fuerza de igual o mayor magnitud y solamente por grados y con el tiempo. La pregunta es, ¿cómo es esa naturaleza humana de acuerdo a Hobbes? Una de las citas en el capítulo 3, él dice, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo, más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar. Y él dice, esta igualdad es la que procede de la desconfianza. De esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Lo que quiere decir que nosotros somos iguales, pero también somos ambiciosos y tenemos ciertos fines en específico. Esta es la causa de que si 2 hombres desean la misma cosa,
y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación. Repito, la igualdad procede de la confianza y esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarlas ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación. Y, y en ese mismo capítulo continúa diciendo, los hombres van a tratar de aniquilarse uno a otro. De aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros a tomarlo. Es por eso, dada esta situación, dada esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo como la anticipación, es decir, el dominar por medio de la fuerza o por la astucia a todos los hombres que pueda durante el tiempo preciso hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle. Por otro lado, los hombres no experimentan placer ninguno, sino por el contrario, reuniéndose, cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. Aquí lo que te quiere decir es que la naturaleza humana es tan perversa que hace que los hombres compitan por las mismas cosas, que porque como van a competir por lo mismo, y como tienen las mismas facultades y como la naturaleza humana es algo que está en marcha, que no se puede cambiar, ¿verdad? Porque solamente requeriría una fuerza superior a la naturaleza humana, en otra palabra, Dios, que eso va a llevar a inevitable confrontación porque todo hombre sabe que otro va a querer lo que él posee. Y para evitar que el otro obtenga lo que él posee, lo único que puede hacer es amasar gran cantidad de poder, de manera que se pueda proteger a sí y a lo suyo. Por otro lado, también Hobbes entendía que realmente los hombres nunca van a colaborar ni cooperar a menos que haya un poder que los haga cooperar o que los haga colaborar. Es decir, es hasta cierto punto una fuerza tan animal lo que nos impulsa a estar en conflicto, que si no hay un poder por encima, es decir, el Estado, nunca seremos capaces de vivir en armonía. Es por eso que él argumenta que cuando no existe gobierno, o sea, cuando estamos en situación de pura anarquía, o lo que él conoce fuera del estado civil, esa pura anarquía o esa situación de no tener gobierno se caracteriza por la guerra de cada uno contra todos. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Y esto es uno de los planteamientos fundamentales de Hobbes. O sea, él quiere decir que los hombres son incapaces de vivir en armonía a menos que haya un estado o un ente superior al ser humano que los controle, que los atemorice, que los reprima de su propia naturaleza para que puedan entonces por fin vivir en un estado civil. Que en situaciones sin gobierno lo que eso lleva es a una guerra de todos contra todos. Y recuerden, él acaba de pasar sus años más importantes de su vida, los primeros años de su vida, viendo una guerra de todos contra todos en Europa, la guerra de los 30 años y la guerra civil en Inglaterra. Así que esto hace sentido que él establezca esto como un punto principal de su argumento. Por otro lado, en el capítulo 14, él hace uno de los planteamientos principales que
se recoge en el realismo, él dice que existe un derecho natural, ¿verdad? Un derecho que todos debemos gozar. Y ese derecho de naturaleza es que todos tenemos la libertad de usar nuestro propio poder como queramos para la conservación de nuestra propia naturaleza, es decir, de nuestra propia vida. Y si eso requiere matar a otro, o si eso requiere tomar por la fuerza los bienes de otro, que así sea. Siempre y cuando, ¿verdad? Eso se haga con el fin de preservar su propia vida. Es el único derecho que nosotros tenemos, el primer derecho de naturaleza, el utilizar todos los medios para la persecución de nuestra propia vida. Y aquí no cabe, de nuevo, nada de ético, de lo moral. Esto no es, obviamente esto no es lo que un cristiano diría, todo lo contrario. Es una visión extremadamente cínica, extremadamente pesimista y lo que todo el mundo entendía realista de la naturaleza humana. Dado que ya, ¿verdad?, discutimos un poco la concepción de la naturaleza humana de Hobbes, la visión del rol del gobierno y del Estado de Maquiavelo y la explicación de las causas de la guerra en Tucídides, debemos entonces preguntarnos, ¿verdad?, luego de entender los distintos autores discutidos, ¿qué elementos ves de cada uno de ellos en los 6 principios de Morgenthau? Vamos a discutir esto en la próxima clase y yo creo que con las lecturas y las preguntas que ustedes hicieron el pasado lunes, yo creo que van a poder entonces encajar esa relación y también poder analizar la calidad de la teoría de Morgenthau dado las premisas básicas de Singer y de Bruce Bueno de Mezquita. Así que hasta el jueves y espero que esto le haya servido para tratar de poner en contexto el trabajo de Morgenthau.